Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este su espacio, el espacio de la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Quiero mandar un saludo especial a Norma, que nos ha mandado unos afectuosos saludos y bendiciones para ella y para toda su familia. También para Aníbal, que tiene un problema por ahí que quiere resolver, que Dios nuestro Señor pueda resolver pronto su situación. En el nombre de Cristo nuestro Señor, que así sea. Ojalá lo estén viendo y que también se pongan en oración. Todo se puede en Cristo nuestro Señor. Según Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, continuamos con ustedes, que va a estar muy interesante Amoris Laetitia desde la perspectiva de la alegría del amor del Papa Francisco. Y vamos a ver qué nos dice el Evangelio el día de hoy, jueves eucarístico. Se celebra San Marcos Evangelista, es la fiesta de San Marcos hoy, muy importante. Recen, pidan a San Marcos que nos ayude. Y dice del Evangelio según San Marcos: gloria a ti, Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso el día de hoy. Miren nada más, San Marcos en su día, en su fiesta, cómo nos eleva a la semejanza de Dios con este Evangelio de San Marcos. Bueno, dice: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes, aunque beban veneno no les hará daño, y impondrán sus manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Pues todas esas cualidades que Dios nos da, a veces no las aceptamos, esos dones, ¿verdad? Pero el magisterio, la Santa Iglesia, tiene muchos carismas, muchos dones especiales que debemos recurrir a ellos, porque los sacerdotes tienen una autoridad muy bonita para que Dios escoja hombres como sacerdotes, y para que estos hombres puedan por el sacerdocio imponer las manos, hacer muchas cosas importantes para la salvación del mundo. Creo que es interesante. Hoy jueves eucarístico, vayan al Santísimo, siempre vean a Jesús en la tierra, está sacramentado, y Él les dirá:
el camino, la verdad y la vida. Es decir, cuál es la verdad, cuál es el camino y cuál es la vida que debemos de llevar. No pierdan la fe, queridos hermanos. Continuamos entonces con Amoris Laetitia para no extendernos tanto. Y dice el punto 64, dice, el ejemplo de Jesús es un paradigma para la iglesia. Imagínense, el inicio, su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial en Caná, según Juan 2, del 1 al 11. Compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas. ¿Se acuerdan de María y Marta? Bueno, según Lucas 10, versículo 38. Y con la familia de Pedro, según Mateo 8, versículo 14. Escuchó el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida, según Marcos 5, versículo 41. Miren aquí, a colación, Marcos. Y Lucas 7, versículos del 14 al 15, mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la alianza, según Juan Pablo en Dives in Misericordia, numeral 4. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana, según Juan 4, versículos del 1 al 30, y con la adúltera, según Juan 8, del 1 al 11, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. Entonces, vamos a meditar todo esto, cómo Jesús se acerca a una familia, la familia de Lázaro, con sus hermanas, María, Marta. ¿Quiénes serían los padres de ellos? ¿Quiénes serían los abuelos? Toda la familia, los primos, los sobrinos, toda la familia. Muy interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Lázaro? Porque le dice a Lázaro, después de haber pasado un tiempo, era para la gloria de Dios, llegar después de la muerte de Lázaro y decir, Lázaro, levántate y sal. Y se mostró a todas las personas. Entonces, el poder de Dios es infinito. No pierdan la fe, mis estimados hermanos. Continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que estamos en el capítulo 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero estamos viendo los mandamientos de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos, pero vamos en el 5, no matarás, ¿verdad? Entonces dice, en la consecución del catecismo, dice el homicidio voluntario, en numeral 2268 dice, el 5º mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata a los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado y que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eutanasia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Esos países o esos estados, algunos estados del mundo entero en los que han aprobado la muerte, pues bueno, no es correcta, porque Dios es un Dios de vida. Continuamos entonces. En numeral 2269 dice, el 5º mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente a la muerte una persona. Es decir, de alguien, de un individuo, de una persona. Aguas con eso. No podemos decretar en un gobierno la pena de muerte. Eso significa. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Hay que asistirlos. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas en una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, los hombres, cometen indirectamente un homicidio, este le es imputable.
Dios nuestro Señor nos va a pedir cuentas. El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Vámonos con otro subtítulo o otro título a consecución de este quinto mandamiento: no matarás. El aborto, imagínense. El 2270 dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su exigencia, el ser humano debe ser reconocidos sus derechos de persona, entre las cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Según Jeremías 1, versículo 5. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Según Salmo 139, versículo 15. Muy interesante, muy interesante. El numeral 2271 también refiere: desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley. Hay estados y países que han aprobado el aborto. Detengamos eso por conciencia, no por indiferencia, no porque a mí no me importe, no. Detengamos el aborto. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Muy duro, pero pues bueno, se tiene que decir. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Nos van a pedir cuentas, amigos, hermanos. El numeral 2272 dice: la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae, es decir, de modo que incurra ipso facto en ella quien comete el delito en las contradicciones previas por el derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El numeral 2273 dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, dependiendo de dónde se encuentre. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados, por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos, ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de los ciudadanos y particularmente, de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho y el respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción. A quien debe nacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Y el numeral 2274 dice: puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad,
cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto, un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria. No debe equivaler a una sentencia de muerte. Ojo con eso, No porque venga mal ya. No, Dios te lo mandó así, y el Dios de la vida, de la resurrección, que ha vencido a la muerte. No podemos matar a nadie, Debemos de recibirlo porque es la voluntad de Dios. El numeral 2275 dice: se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad única e irrepetible. Somos únicos como las huellas de los dedos. Somos diferentes todos, somos únicos cada uno. Y la eutanasia refiere en este título, en el numeral 2276, aquellas cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. El 2277 de este numeral refiere: cualesquiera que sean los motivos y los medios de eutanasia directa, consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. No los podemos desconectar, no los podemos matar. Eso quiere decir, no podemos tomar una decisión, solamente que decida Dios. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Y el numeral 2278 dice: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Y el numeral 2279, para terminar, dice: aunque la muerte se considera inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni con fin ni con medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, por ahora es todo. Oremos por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por la paz de todos los países que están en guerra. No al aborto, no a la violencia de género, digamos no al bullying. Cuidemos a nuestros niños, jóvenes, ancianos,
matrimonios. Oremos, elevemos una oración para que Dios extienda el brazo de su poder, y no hay nada imposible para Dios, para que pueda transformarse el género humano, el género animal, el género vegetal. Y si Dios quiere, con Él podemos caminar la vida desde ahorita hacia la morada celestial. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre de Cristo nuestro Señor, así sea. Queridos hermanos, soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Y si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Un abrazo fraterno. Quiero también saludar muy especialmente a Ernesto, que me ha ayudado mucho en la tecnología. Gracias, hijo. Que Dios te bendiga y te multiplique tu paciencia. Que Dios te bendiga siempre. Queridos hermanos, pidamos y sigamos en oración para que sanen los enfermos y se renueve la vida terrena, espiritual, y caminemos en la fe de la mano del catecismo. Nos vemos pronto, si Dios quiere.